Es una bendición estar en este lugar. La verdad es que obedecer al Señor a veces es difícil, pero es lindo cuando nos damos cuenta que le obedecimos, aunque nos cueste. Amén. Y en esta noche, no crean que fue fácil para mí aceptar este reto. Le pedí mucho al Señor que me ayudara, les dije a las hermanas que me dieran tiempo, pero el Señor me permite estar en este lugar y Él sabe con qué propósito. Amén. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 16, de San Juan, capítulo 16. Del verso 5 al 11. Amén. Leámoslo antifonalmente, hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a pedir al Señor en esta noche que hable a nuestras vidas. Amén. Señor bendito, en esta noche, Padre, te agradecemos por la bendición, Padre, de estar en este lugar, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido misericordioso durante todo este tiempo, Padre, y nos has guardado, Señor. Has estado con nosotros, no nos has dejado en ningún momento, Padre. Por difícil que ha sido la situación, Señor, y por solos que nos hayamos sentido, Padre, tú has estado siempre ahí, Señor, dándonos fuerzas y dándonos aliento, Padre. En esta noche, Padre, te suplicamos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que hables, Padre, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra penetre, Señor, y que la podamos poner en práctica, Padrecito lindo. Tú conoces, Señor, nuestra vida, conoces nuestro corazón, Señor. Conoces, Padre, nuestros anhelos, Señor, y conoces aún aquello que, Padre celestial, secreto que nadie lo sabe, solo nosotros, Padre. En esta hora te suplicamos, Señor, con todo el corazón, que seas tú el que hables, Señor, a través mío, Padre, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Cuando yo estudiaba acerca del Espíritu Santo, y el tema que me habían dado las hermanas de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida, yo le decía al Señor, Señor, habla mi vida y ayúdame a transmitir el mensaje que tú quieres que yo transmita. Miren, hermanos, cuando uno estudia la palabra y va a dar un mensaje, el Señor habla primero a la vida de uno y lo redarguye y lo hace ver en las cosas que uno está fallando y que uno tiene que mejorar, porque todos fallamos, hermanos, de una forma o de otra. Fallamos. Lo importante es que reconozcamos nuestro error y vengamos delante del Señor. Y entonces leía de la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, la más importante, es redarguir de pecado y guiar a las personas a Jesús. Fíjense qué trabajo tan lindo. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor se iba, Él decía que no nos íbamos a quedar solos, que Él iba a enviar un consolador. ¿Y saben qué es lo lindo? El Señor envió un consolador para redarguir de pecado, porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor quiere que todos un día estemos con Él. Usted tiene sus hijos, creo que la mayoría aquí tenemos hijos. Y cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, ¿qué pensamos? Solo pensamos cosas buenas, ¿verdad? Pensamos que queremos que
que ahí dice que, como decía Pablo, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. ¿Y saben qué? El Señor quiere lo mismo con nosotros, y por eso Él dejó el Consolador. O sea, Él quería que Él estuviera siempre con nosotros. Él ya no iba a estar físicamente en la tierra, ya no lo íbamos a ver como tuvieron el privilegio los discípulos y los cristianos anteriores a nosotros de verlo a Él. Nosotros ya no íbamos a tener ese privilegio, pero ¿saben qué? Él quería que el Espíritu siguiera con el trabajo de Él acá en la tierra, y por eso lo dejó para que estuviera, dice que estuviera con nosotros siempre. Y fíjense que al Espíritu, o sea, dice la palabra que es el Consolador. Y cuando leí el concepto de Consolador en griego, decía, es alguien que es llamado al lado de. Imagínense, o sea, alguien que está siempre con nosotros, no nos deja, está siempre a nuestro lado, guiándonos en nuestro caminar. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros no entendemos el trabajo del Espíritu en nuestra vida. La palabra dice que Él dijo que iba a venir el Espíritu sobre nosotros y que nosotros íbamos a ser testigos del Señor. ¿Y dónde íbamos a ser testigos? Íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros hablemos a otros del Señor, y que entre más podamos hablar, más personas van a venir al Señor. Ese es el trabajo que el Señor nos dejó acá en la tierra, que nosotros hablemos a otros y a otros y a otros. Imagínense si todos los que estamos aquí habláramos a una persona del Señor. Póngale que en esta semana nos propusiéramos hablar del Señor. Imagínense el otro domingo hubiera el doble de asistencia, porque cada quien hizo su trabajo. Pero ¿saben qué? Nos cuesta tanto cumplir lo que el Señor nos ordena. Pero el trabajo del Espíritu es estar siempre a nuestro lado. Y dice que como consolador. Y como consolador, ¿por qué? Porque a veces nos sentimos solos, ¿verdad, hermanos? A veces nos sentimos cansados. A veces nos sentimos cargados, porque hay situaciones en la vida, hermanos, que sencillamente nosotros no las podemos controlar. Nos vienen porque nos vienen, y nosotros no podemos hacer nada. Pero ¿saben qué? Lo lindo es que en la intimidad de nuestra casa, en lo secreto, si nosotros clamamos al Señor, el Espíritu, dice la palabra, que Él vino para recordarnos, para guiarnos a la verdad. O sea, el Espíritu mismo se manifiesta en nuestra vida y Él nos hace recordar las promesas del Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que Él no nos deja en ningún momento. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo miraba y leía, de verdad que el Señor es maravilloso. Cómo Él se preocupó de cada detalle de nuestra vida, hermanos. Porque Él quiere el bien para nosotros. Dice la palabra que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para que alcancemos lo que queremos. Imagínense qué lindo. Pero muchas veces, o sea, el Espíritu está ahí redarguyéndonos. ¿Y qué sucede? De todos modos, nosotros hacemos lo que nuestra carne quiere. Y qué triste, porque después de que hacemos lo que quisimos, ¿qué pasa? Viene la tristeza a nuestro corazón, ¿verdad? Y decía el salmista, una vez que él se sentía como que el Espíritu estaba lejos de él, él decía: devuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu me sustente. Porque él sabía que si el Espíritu se alejaba de él, o sea, su vida iba a estar en completo desastre. O sea, hermanos, la palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Lo que el Señor quiere es que estemos pegados a Él, y por eso Él nos dejó el Espíritu. Dice: alguien que está al lado de, que siempre está con nosotros, que siempre nos está guiando, que siempre nos está diciendo por dónde ir. Pero nosotros somos los que seguimos por donde queremos. Y por eso es que el Señor quiere, miren, hermanos, o sea, yo continuamente lo repito a las hermanas de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, el Señor quiere que nosotros leamos su palabra. Hermano, a veces decimos que no tenemos tiempo, a veces no apartamos tiempo para el Señor.
Miren qué rico siento yo cuando llego temprano, que una amiguita me hace favor de darme jalón y llego temprano y llego a leer la palabra y oro un ratito. Cuando yo empiezo mi día, hermanos, es un día lindo, es un día productivo. O sea, yo avanzo bastante en mi trabajo y yo digo, qué lindo estar cerca del Señor y que sea lo primero. O sea, la palabra del Señor que hable a nuestra vida. Pero muchas veces pasan y pasan los días y nosotros en nuestro mundo, haciendo oficio, preparando refacciones, planchando, haciendo comida, a la calle a ver a alguno hacer un mandado. ¿Y el Señor? ¿Pero qué queremos? Pero sí queremos que la guianza del Espíritu esté con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar para eso, hermanos. No es así, solo hay que el Espíritu está conmigo. No, nosotros también nos tenemos que acercar a Él, para que entre más nos acerquemos nosotros, Él va a estar más juntito a nosotros y nos vamos a sentir más seguros. Nuestro camino va a ser guiado por Él y nos vamos a sentir mejor. El Señor nos ama, hermanos, de verdad. Cuando uno lee la palabra y escudriña y se da cuenta del amor tan hermoso del Señor, o sea, uno piensa de verdad en lo que pensaba en el salmista cuando dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pero el Señor en su misericordia, Él ahí sí que tuvo misericordia de nosotros y nos manifestó su amor enviando a su Hijo. Y después de enviar a su Hijo, todavía nos envió al Consolador para que estuviera con nosotros siempre. Y qué lindo, hermanos, cuando entendemos el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Dijimos que es nuestro consolador. ¿Y qué quiere decir nuestro consolador? Que está al lado de, o sea, que está siempre con nosotros. Fíjense que el trabajo del Espíritu también es animar, dice, animar. Cuando nosotros estamos desconsolados. Miren, hermanos, hay situaciones que a nosotros nos cargan que tal vez no son de nosotros, pero en el ministerio se vive mucho esto. O sea, uno se carga por situaciones de personas y miren, hermanos, llega el momento en que uno se siente tan cargado que uno siente que ya no puede más. Y por eso es necesario que ustedes oren por sus pastores para ministrar fuerzas, porque hay momentos en que uno siente que la carga es mucha y entonces uno se siente solo. Y en esos momentos, cuando clama al Señor, el Espíritu le revela muchas cosas y uno empieza a entender, miren, hermanos, y le empieza a encontrar salida a los problemas que están ahí, que uno considera que saber cómo va a salir de ahí. Y entonces uno se da cuenta que uno no está solo, que el Señor está con uno, que el Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él, estar cerquita de Él, buscarlo a Él. Cuando lo buscamos y clamamos, nosotros podemos sentir así, literalmente, que Él está con nosotros y que nos habla y que nos dice: no te preocupes, o sea, yo tengo el control de todo. Aunque tú veas difícil la situación, yo tengo el control de todo. Yo te voy a ayudar a salir. Pero saben, eso es a través de su Espíritu. El Espíritu nos anima. Y cuando nosotros estamos que vamos a hacer algo que no es agradable ante los ojos del Señor, también el Espíritu nos exhorta. El Espíritu nos dice, es como nuestra conciencia está ahí: no lo hagas, no lo hagas. Por eso dejó el Señor al Espíritu. Y entonces el Espíritu nos exhorta, pero de nosotros depende. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, si vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a nuestra carne. Y entonces les repito, hermanos, es importante que busquemos del Señor. Y otro trabajo del Espíritu, les dije ya, es recordarnos siempre la palabra. Pero si no la leemos, ¿cómo nos vamos a recordar de la palabra? O sea, si no la leemos, ¿de qué nos vamos a recordar? O sea, el Espíritu está ahí para recordarnos, pero nosotros también tenemos que contribuir, leer la palabra constantemente, las promesas del Señor, lo que Él tiene para nuestra vida. Aunque aquí vivamos lo que vivamos, lo que nos tiene que mantener es la esperanza que tenemos allá, hermanos. Y aquí el Señor no nos prometió un camino de rosas. Aquí vamos a sufrir. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Pero confiad, que confiemos. Él ha vencido al mundo. Entonces el Espíritu, hermanos, nos exhorta también para que nosotros hagamos lo bueno. O sea, siempre está hablándonos para que nosotros no hagamos lo que nuestra carne quiere.
Y dice, nos guía la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, dijimos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que está siempre a nuestro lado, que nos anima en momentos de dificultad, que nos exhorta cuando vamos a hacer algo malo, que nos recuerda la palabra y también que nos guía a la verdad. Y después de oír esto, ¿cuántos de los hermanos que están aquí quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. Yo creo que todos quisiéramos ser guiados por el Espíritu. Y todos podemos ser guiados por el Espíritu si nos lo proponemos. Amén. Si nosotros queremos estar cerca del Señor y que el Espíritu se manifieste en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es buscar del Señor. Y cuando les digo buscar del Señor, hermanos, les digo buscar al Señor a través del ayuno, a través de la oración, a través de leer la palabra. Y hermanos, no subestimen el ayuno. En una ocasión yo le dije a una persona que ayunáramos y me dio tristeza la forma en que desestimó el ayuno. Créanme que me entró tristeza en mi corazón y dije, bueno, ¿y esta hermana cuántos años tiene de ser cristiana y no ha leído la palabra? Miren, en Hechos 13 dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense pues, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense, hermanos, Pablo era un hombre lleno del Señor. Pero ¿qué dice aquí? Que los hermanos ayunaban y oraban antes de hacer algo. O sea, para nosotros para hacer algo, tenemos que pedir la dirección del Señor, la dirección del Espíritu, que Él nos guíe hacia toda verdad. Pero muchas veces hacemos las cosas a la loca y cuando sentimos nos sale mal. ¿Y qué pasa? Después culpamos al Señor por las consecuencias que vienen a raíz de nuestra mala decisión. ¿Consultamos al Señor? No lo hicimos. No lo hicimos, pero sí lo culpamos de las consecuencias de la decisión que tomamos. Hermanos, no subestimemos el ayuno y la oración. El Señor quiere que le busquemos. Miren, cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos guía de verdad, Él nos habla. Y cuando yo hablaba de esto, decía, ay, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Y me recordaba de algunas situaciones que me han pasado. Fíjense que en una ocasión yo iba en el bus y vi a un joven, pero o sea, uno siempre mira un montón de personas en el bus, ¿verdad? Pero yo lo vi y cuando lo vi sentí en mi corazón deseos de orar por él. Y dije, pero ¿y cómo voy a orar? Le dije al Señor si ni siquiera sé su nombre, ni quién es, o sea, solo su cara he visto, pero el Señor me dijo que orara por él y oré, iba en el bus y oré por él. Y miren, hermanos, vine al servicio en la noche y oré otra vez por él porque su cara se me venía. ¿Y saben qué? A los 8 días esta persona vino a la iglesia y vino necesitada del Señor y pasó al altar y llorando. Entonces, ¿saben qué entendí? Que el Señor quería que yo intercediera por esa persona porque Él tenía un propósito para su vida. Pero muchas veces el Señor pone en nuestro corazón el deseo de hacer, pero la pereza puede más que el deseo que pone el Espíritu en nosotros. ¿Y saben qué? Estamos ahí, ay no, ahorita voy a orar. Y se pone a lavar los trastes, ay no, solo seco estos trastes y me pongo a orar. De ahí se pone a barrer y cuando usted siente, se le olvidó orar. Y entonces perdió el momento, ese momento especial que usted tenía con el Señor. Lo perdió, se le fue. ¿Quién perdió? Usted, porque no se dejó ser guiada por el Espíritu. No se dejó ser guiada por el Espíritu. Fíjense que en una ocasión yo venía en el ruletero y cuando yo vengo del trabajo, hermano, yo ya vengo cansada. O sea, yo quiero venir a la casa y me gustaría encontrarla ordenada y venir a descansar. Entonces yo vengo en el ruletero, lo que vengo es pensando en, según yo, venir a descansar. Y que si venía un día de regreso y cuando venía por la 11 Avenida del Señor, que fuera a ver a una persona. Ay, decía, ahorita qué aburrido, no tengo ganas de pasar, estoy cansada. Y miren, hermanos, acá venía por el Cerrito del Carmen y que me bajara. Ay, no, yo no me bajo, qué aburrido, todo lo que tengo que caminar y de ahí que el bus pasa bien lejos para irme para la casa y no paso.
Miren, hermanos, cuando ya venía por el mercado de la calle Martí, no me dejó el Señor. Y me tuve que bajar ahí, me estaba más lejos, pero me tuve que bajar. Y me bajé y me fui donde la persona que el Señor me había dicho. Y cuando llegué, hermanos, esta persona solo me vio y empezó a llorar. Y me dijo que ella le estaba pidiendo al Señor que enviara un ángel. Si Él estaba con ella y había oído su petición, que le enviara un ángel, porque ella sentía que ya no podía más. Imagínense, hermanos, el privilegio que el Señor nos da de ser de bendición para otros. Pero yo, miren, yo quería, créanme, yo me quería venir para mi casa, pero al final me fui para ahí. Y miren, el gozo que yo sentía después de haber venido de ahí, no me lo daba nada. ¿Saben por qué? Decía, ay Señor, qué rico Padre. O sea, pude ser de bendición para otra persona. Entonces, cuando el Señor ponga algo en su corazón, hermano, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, el Señor va a llamar a otra persona, pero usted no va a experimentar ese gozo tan tremendo de haber podido servir a alguien cuando usted pudo hacerlo y no lo hizo. Fíjense que hace poquito también conocí a una persona de mi trabajo. Nosotros nos comunicamos por Spark, nos pusieron en el trabajo. Entonces, cuando alguien necesita un favor, aunque no lo conozcamos y es del trabajo, nos manda mensajes y nos pide favor. Y un día una jovencita de la policlínica me mandó un mensaje pidiéndome un favor y me quedé en comunicación con ella, sin conocerla, hermanos, sin conocerla. Y entonces un día me metí al Spark y la vi conectada. Ay, dije, está conectada, ya le voy a poner un mensaje. Ay, pero ¿qué le voy a poner si ni la conozco? Dije, ¿qué le puedo decir? Y entonces empecé, dije, no, mejor no. Y lo borré. Después otra vez y lo escribí. Ay, no, dije otra vez, a ver qué va a decir, nada que ver. Y me quedé así, pero fíjese que después otra vez, ay, no, mejor se lo voy a poner. Y entonces empecé a poner, ay Señor, ¿pero qué le pongo? Y empecé a escribir. Y miren, hermanos, no sé ni por qué, pero la cosa es que yo escribí. Y escribí palabras del Señor sin saber si era cristiana o no. Lo que yo quería era escribirle cosas del Señor, de lo maravilloso que el Señor era y del control que tenía de nuestra vida, y aunque estuviéramos en cualquier circunstancia, Él nos iba a ayudar a salir. Y se lo escribí, se lo mandé. Miren, hermanos, no pasaron ni 2 minutos y ya venía la respuesta. Y me dijo que me agradecía mucho porque el Señor había hablado a su vida. Ella le estaba pidiendo una respuesta al Señor por un problema que estaba atravesando. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? O sea, debemos dejar guiarnos por el Espíritu. O sea, hacer lo que el Espíritu, venzamos la pereza, hermanos, de verdad, ya dejemos esa vida acomodada que tenemos. Solo agarramos nuestra Biblia en la noche y a la iglesia y de regreso. O sea, ¿qué estamos haciendo por el Señor? O sea, el Señor quiere más de nuestra vida. El Señor quiere más de nosotros. ¿Y saben para qué quiere más de nosotros? Para bendecirnos más. Si entre más hagamos por el Señor, más va a ser el gozo que nosotros vamos a sentir. O sea, nosotros vamos a ganar, porque entre más hace usted por el Señor, más agradecimiento hay por Él y usted más gozo siente en su corazón y usted tiene deseos de hablarle a otro de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. O sea, que nosotros podamos hablarle a otros de Él, eso es lo que el Señor quiere. Pero si nosotros no nos acercamos al Señor, no lo vamos a poder hacer, hermanos. Miren, hoy en la mañana llegó una niñita a la dominical, mi linda, bien chorreadita, pero chorreadita y en pijama. Y llegó y le digo, hola mamita, ¿cómo estás? Bien, me dice, y le pregunto por su hermanita, porque a veces los miro en la calle con su hermanito. Se lo llevaron donde el doctor, me dijo, estaba vomitando. Ay, de verdad, le dije. Entonces en eso, me vio una bolsa que tenía. ¿Qué tiene, hermana? Cornflakes, le dije. Ah, me dijo. Entonces en eso, el Señor, ¿verdad? Pregúntale si ya comió. Le digo, mamita, ¿ya comiste? No, no he desayunado, con mamá se fue al hospital. Y mi hermano, le dije, ¿quieres comer? Sí. Y me la llevé a la cocina y le fui a dar un vasito de cereal con leche y desayunó. Y miren, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Total que después como yo ando viendo otras cosas en la iglesia, me fui a dar vueltas y todo con la clase para limpiarla. Y cuando regresé, cuando dijeron que pasen los niños a la clase, ya la niña iba con su vestidito bien lindo y zapatitos para la clase. Entonces yo digo, la niña se motivó con algo sencillo. O sea, su corazoncito solo Dios sabe cómo iba ella. Pero, o sea, el que yo le ofreciera desayuno, que el Señor me usara para hacerla sentir bien, ella se motivó y se fue a poner su vestidito y regresó a la iglesia. Cuando yo la vi, hermanos, dije, ay, mi muchachita tan linda. Dije, qué bendición. Entonces, hermanos, no perdamos ese, ¿qué les digo?
esa bendición que nos da el Señor de poder ayudar a otros. O sea, lo perdemos porque nosotros mismos queremos, porque sencillamente no lo queremos hacer. Cuando miremos gente necesitada, ayudemos, hermanos. Y nosotros tenemos, y el Señor, de lo que nosotros demos, el Señor nos lo devuelve al doble, hermanos. El Señor es grande, Él es maravilloso, Él no se queda con nada, hermanos. Y dice la palabra que al pobre da, ¿qué dice? A Jehová presta. Imagínense qué bonito. Cuando ustedes necesiten, el Señor se los va a pagar a ustedes. No se los va a pagar la persona a la que ustedes le hicieron el favor, pero sí se los va a pagar el Señor. Y el Señor paga mejor que los de la tierra, hermanos. Entonces, es lindo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. ¿Y saben qué otra cosa, hermanos? Una mujer que es guiada por el Espíritu aprende a amar a las demás, no importando cómo sean. Porque por eso hay una parte de la palabra que dice, soportándonos unos a otros. Porque el Señor sabía que había un momento que habían personas que nos iban a rozar todo el tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo Él nos dejó en su palabra que tenemos que aprender a lidiar con ellas y a soportarlas. O sea, cuando usted pueda, hágale un bien. ¿Para qué? Ay, está encima de que yo como soy. O sea, sorpréndala, hermana, sorpréndala, así como el Señor ha sido bueno con usted. Muchas veces nosotros queremos pagar mal a alguien que nos hace mal. Y al final, ¿saben qué? Cuando le hacemos un mal a alguien que nos hizo mal, ¿saben cómo terminamos? Más frustrados que la persona que nos hizo el mal. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y no debemos de actuar conforme a nuestros deseos. Porque nuestros deseos, nuestra carne siempre nos va a impulsar a hacer cosas malas, hermanos. Si la palabra dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, entonces lo que el enemigo quiere es robarnos el gozo. Cuando nosotros hacemos cosas malas, lo que sucede es que el gozo de nuestro corazón se va yendo, porque ¿saben qué? Nos vamos complaciendo en sin sentirlo, hacemos una cosita mala y ya mañana hacemos otra, y cuando sentimos estamos lejos del Señor, estamos distante. La palabra dice, cuando se manifestó el Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Cuando se manifestó el Espíritu, unánimes, juntos. Entonces el Señor quiere que nosotros permanezcamos unidos, hermanos. Yo sé que miren, hermanas, yo lo he vivido. O sea, hay personas que lo tratan a uno con el látigo del desprecio. O sea, que sencillamente lo quieren hacer sentir mal a uno. Pero qué rico poder llegar uno y decirle, Dios le bendiga, y darle un abrazo. Y aunque a veces se queden así, miren, hermanos, porque hay hermanos que se quedan así, puras estatuas. O sea, usted abrácelo y bendígalo en el nombre de Jesús. O sea, de tanto hacerlo va a llegar un día en que usted la va a vencer. La palabra dice que venzamos con el bien el mal. No dejemos que el enemigo se aproveche de nosotros. Miren, hermanos, al Señor no le agrada que nosotros nos critiquemos entre sí, o sea, que andemos viendo los errores de otros. Cuando usted mire que alguien está fallando, ore por esa persona. Ore por esa persona, pídale al Señor que le dé fuerzas para vencer la tentación. Y si usted puede hablarle, háblele, pero háblele con el amor del Señor. Miren, hay una hermana que dice, ay, mire, hermana, la hermana fulanita siempre le dice a uno cosas, pero ¿sabe qué? Como siempre le dice a uno, les voy a decir algo en el amor del Señor. No sé si se van a sentir mal, pero yo se los voy a decir en el amor del Señor. Y les dice lo que están haciendo mal. Y entonces dice, como ella primero anticipa las palabras que lo va a hacer en el amor del Señor, entonces ya no lo toman tan a mal, sino que lo toman a bien. Entonces pídale al Señor que le dé estrategias a usted para poderle decir a alguien cuando usted sabe que está en error, pero no se ponga a criticarlo con otro. O sea, no haga más grande el problema. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios sabe cómo se siente esa persona ya, y con lo que usted diga y lo que los demás digan, o sea, la va a hacer sentir peor. Y el Señor no nos ha llamado a eso, hermanos. O sea, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos que actuar de manera diferente a los demás. Tiene que haber algo que nos distinga. No podemos ser iguales, hermanas. O sea, el Señor ha hecho mucho por nosotros. Usted no sabe cuánta gente necesitada hay en la calle. Hable del Señor las veces que pueda. Miren, hermanos, a veces nuestros vecinos están en situaciones difíciles y el Señor pone en nuestro corazón hablar y no lo hacemos. Hágalo.
O sea, usted no sabe. Y no mire color ni tamaño, a veces porque son niñitos y los miramos, los subestimamos. No, hermanos, o sea, solo el Señor sabe. Uno dice, ay, como son niños y jóvenes no tienen problemas. Pero sí, hermanos, en su corazoncito hay cosas que han guardado y les están haciendo daño. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a ser guiadas por el Espíritu y a dar vida a otros, hermanos. Si el Señor lo que dice, el Señor dice en su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él quiere que esa vida nosotros la transmitamos a otros. Porque la palabra dice que los que están allá están muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Y entonces el Señor lo que quiere es restaurar esas vidas. ¿Y a quién va a utilizar, hermanos? A nosotros. Guiadas por el Espíritu tenemos que ir y hablar al que no conoce del Señor. Hacerle entender que el Señor vino para darnos vida, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Él tiene pensamientos de bien. O sea, transmítale a la gente que mire allá afuera, o sea, lo que el Señor ha hecho en su vida. Fíjese que yo tengo una compañera que no le puedo hablar del Señor, hermanos, es una compañera pero radical en su religión. Ella es bien católica y Dios guarde con sus ídolos y todo. Entonces a ella yo no le puedo hablar del Señor porque si le hablo del Señor entramos en polémica. Entonces, ¿sabe qué hago? Le cuento testimonios y eso sí me los escucha. Y entonces poco a poco el Señor va haciendo algo en su corazón. Entonces yo le digo, fíjate que la vez pasada estábamos, o cuando tengo una situación, ¿saben qué hago? Como yo sé que el Señor me la va a responder, le cuento, ay, fíjate, Elida, que ahorita estábamos y le cuento cómo estoy, porque yo sé que el Señor más adelante me va a dar la salida. Y entonces, ¿sabe qué? Después le cuento, Elida, ¿te acuerdas de aquello que te dije? Fíjate que Dios tal y tal cosa. Y entonces ella me dice, y se queda así como... Y a veces cuando le cuento algo que le sorprende mucho, de verdad, Gloria, ¿y cómo? Y entonces ya empieza ella, o sea, no le entro directamente, porque también tenemos que tener sabiduría, hermanos, porque el Señor no nos ha llamado a contienda. O sea, no me voy a poner yo, mira, yo creo en esto y vos en eso y que no. No, o sea, el mismo Espíritu tiene que redarguir su vida y a través de la palabra. Entonces tenemos que tener, o sea, tacto para hablarle a las personas. Hermanos, hay mucha gente necesitada del Señor, de verdad, en todos lugares hay gente necesitada del Señor que necesitan de ese consolador que nosotros tenemos, de ese consolador que dijimos que siempre, ¿qué quiere decir consolador? Que está al lado de, que está al lado de nosotros, que nos anima y que nos exhorta. La gente necesita de eso, pero nosotros no nos animamos a hablarles y se pierden. Mire, nosotros sufrimos cuando alguien de edad de limón muere, porque decimos, ay Dios, cuando mataron al del Ministerio de Gobernación, Miguel Ángel tenía como una semana de haberlo conocido. Y me dice, mi amor, mire, me duele con todo el corazón no haberle hablado a esta persona. 2 veces la vi, pero no le hablé del Señor. Entonces, imagínense cuántos mueren a diario que ninguno se ha atrevido a hablarles del Señor. Y por eso tan lindo aquel canto que dice, tienen que saber del amor de Dios, de lo que el Señor hizo por nosotros, de lo que Él sufrió por nosotros, del sacrificio que hizo por nosotros. Ellos tienen que enterarse, hermanos. Y yo decía al Señor, de verdad, Padre, ¿cuándo yo he experimentado que eres mi consolador? Y pensaba en todos los sucesos de mi vida en los que el Señor me ha enseñado, o sea, me ha hecho sentir que es mi consolador. Pero ¿saben qué? Pensaba en uno de los momentos más especiales de mi vida, en lo que el Señor me hizo sentir que era mi consolador. Y fue cuando mi madre me dejó. Tal vez ella no lo sintió de esa manera, pero cuando ella se fue, yo me sentía muy sola. Yo me quedé con mis tíos, ellos me querían mucho, yo los amo, han sido especiales en mi vida, pero mi mamá se fue y no se fue lejos, se fue enfrente de la casa y alquilaba en una casa enfrente. Pero eso para mí fue muy doloroso. Yo estaba pequeña y yo sufría mucho en las noches cuando yo miraba que mis primos con sus papás, yo sencillamente estaba sola. Entonces el Señor en esos días era mi consolador. O sea, yo me sentía triste, pero ¿saben qué me motivaba?
Nos íbamos con mi primo que se llama Félix, el esposo de Mali. Con él nos íbamos, oíamos que había vigilia donde la hermana Zoilita Duque, va a haber vigilia donde la hermana Zoilita Duque, vámonos. Y nos íbamos a las vigilias. ¿Y saben por qué? Porque en las vigilias yo me sentía tan bien, porque se me olvidaba, o sea, lo que estaba en mi casa. O sea, en las vigilias sencillamente yo estaba con el Señor y ahí me sentía segura. Ahí yo me sentía bien porque estaba cerca de Él. Entonces, en esos momentos así de mi vida, yo pude experimentar que el Consolador estaba conmigo. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me sentía solita, entonces yo me recordaba de lo que los hermanos decían en la iglesia, del Señor que Él había prometido que no nos iba a dejar, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejara, Él nos recogería. Y entonces yo decía, qué lindo, y yo sé que mi mamá no se va a sentir mal porque no lo hizo por querer hacerlo, sino que las circunstancias se dieron así. Pero miren, hermanos, a mí me dolía mucho porque yo a veces quería ir a ver a mi mamá. Yo decía, como ella se iba a lavar y a planchar, yo decía, no, que ella se va, yo le voy a limpiar su cuarto. Y me atravesaba, y como las señoras me conocían, me dejaban entrar. Y saben que a veces yo estaba ahí y llegaba mi padrastro y me decía, ya venís aquí a quitarle a tu mamá lo que no le das. Y entonces, ¿saben qué? Ahí yo me sentía peor de lo que ya me sentía y me iba a mi casa. Pero mi refugio siempre fue el Señor. Siempre fue mi refugio desde chiquita. Y por eso es que yo les animo a ustedes, o sea, no subestimen a algún niño cuando vengan. O sea, saluden a los niños, hermanos. Yo he visto adultos que pasan y como que no miran a nadie. O sea, si usted mira a un niño, salúdele. Necesita de su aprecio. Usted no sabe qué le ha pasado en su casa, qué ha sufrido y necesita del amor del Señor. ¿Y quién se lo va a transmitir? Usted es el que está más cerca del Señor. Y entonces, al igual que yo de niña, usted no sabe cuánta gente anda por la calle necesitada, que necesita que el Espíritu de Dios hable a su vida, que necesita, tal vez se siente solo, tal vez están divorciados, tal vez hijos que sus padres se dejaron y los dejaron a ellos con otra persona, o tal vez alguien que no tiene trabajo y está frustrado por eso porque están a punto de sacarlo de su casa. O sea, usted no sabe qué situación está viviendo cada persona. Y usted está perdiendo el tiempo en ver cómo vino la hermana, en ver qué está haciendo la hermana, en juzgar a otros. Ya basta de eso, hermanos. O sea, si queremos ser mujeres guiadas por el Espíritu, o sea, tenemos que aprender a estar cerca del Señor. Si vamos a estar cerca del Señor, vamos a poder ver la necesidad de otro. Si no estamos cerca del Señor, ¿sabe qué? Van a pasar a nuestro lado gente que se está muriendo por la necesidad del Señor y no lo vamos a sentir. Pero si buscamos del Señor, nosotros vamos a sentir la necesidad que el otro tiene de amor, la necesidad que el otro tiene de que alguien ore por él, de que alguien le dé un abrazo. Hermano, déjese usar por el Espíritu, déjese usarse por el Espíritu, pero busque de Dios y apártese de lo malo. O sea, no haga cosas que desagradan a Dios. Usted ya conoce la palabra. Todos los que estamos aquí conocemos la palabra. Todos conocemos los mandamientos del Señor. ¿Y por qué no cumplir lo que el Señor quiere? Si al final, si nosotros cumplimos con el Señor, el beneficio es para nosotros, porque eso nos va a producir bienestar. Eso nos va a hacer sentirnos mejor. Entonces, yo les pido, hermanas y hermanos, de verdad, que dejen de ver lo que está a su alrededor, lo que otras personas están haciendo. Busque del Señor, no juzgue. Busque del Señor. Mire, usted señala a uno y un montón de dedos lo están señalando a usted. O sea, cuando alguien está en problema, lejos de juzgarlo, ore por esa persona. Clame al Señor por su necesidad. Pida para que el Señor redarguya su corazón y que pueda volver de nuevo al Señor. Clame por los que se pierden allá afuera, mire, por los que no conocen del Señor, por los que andan en vicios. Miren, yo cuando paso por ahí los domingos, cuando venimos de la iglesia, pasamos comprando tortillas aquí en la 11 enfrente y miro los lugares ahí donde toman y todo. Miren, hermanos, cuando yo miro, pienso, Señor, qué triste. O sea, la gente busca la alegría donde no está, busca el gozo donde no está, en placeres, en cosas pasajeras, y al final se hunde más en la tristeza. Entonces, hermanos,
El Espíritu nos ha llamado a que hablemos a todos esos que andan allá afuera, mire, a todo el que pasa aquí, que se anda perdiendo, que no conoce del Señor, a su vecino, incluso a su familia, que no conoce del Señor, a los que usted ve en la calle, cuando va al mercado, comparta del Señor, deje ser guiado por el Espíritu. Amén. Voy a pedirles que por favor se pongan de pie y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a ser instrumentos suyos, que ya no dejemos que nuestra carne nos seduzca. No dejemos que nuestra carne nos seduzca, hermanos, sino que dejemos que el Espíritu mismo sea el que nos guíe. La palabra dice que el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Amén. Inclinen su rostro y vamos a clamar al Señor.